Para Alejandro, la vida era el olor a grasa, a metal quemado y a la embriagadora esencia de la gasolina de alto octanaje. El pequeño taller heredado de su padre, Ricardo, era una reliquia en el corazón del barrio Acero, un laberinto de calles olvidadas donde el óxido era el color predominante y el humo de las fábricas dibujaba nubes perpetuas en el cielo. Detrás de la monumental puerta de hierro corrugado, que se quejaba como un anciano al abrirse, el ruidoso mundo exterior se desvanecía. Dentro solo existía su sinfonía, el rugido gutural de un motor V8 y el golpeteo rítmico y preciso de las herramientas sobre el acero. Aquí, entre paredes de ladrillo manchadas por el hollín de medio siglo, nadie lo miraba con lástima o curiosidad morbosa. La cicatriz que le nacía en la ceja izquierda cruzaba el puente de su nariz y moría en su pómulo, contaba una historia de violencia y pérdida que él prefería olvidar, pero que los extraños no dejaban de leer en su rostro. Era una marca que lo separaba del mundo, un recordatorio constante de la noche en que su juventud se hizo añicos. Los coches, sin embargo, no juzgaban su pasado, no hacían preguntas incómodas. Sus motores rotos, sus carrocerías abolladas, sus almas de metal cansado, solo querían ser comprendidos y reparados, exactamente como el propio Alejandro. Una noche, mientras una tormenta eléctrica azotaba la ciudad, convirtiendo las calles en ríos oscuros, el chirrido agudo de unos neumáticos de alto rendimiento rompió su concentración. Un coche que no pertenecía a ese barrio ni a esa década se detuvo bruscamente frente a la puerta. Era un Dodge Charger de 1970, de un color negro mate tan profundo que parecía absorber la luz de los relámpagos. Su motor no rugía, gruñía, con una vibración baja y amenazante, como una bestia enjaulada esperando el momento de desatar su furia. La puerta del taller se abrió con un estruendo y un hombre corpulento, embutido en un traje italiano a medida que no lograba disimular ni la pistola que abultaba bajo su axila, ni la dureza de sus facciones, entró sin ser invitado. Caminaba con la confianza de quien compra los lugares por donde pisa. Se hacía llamar el zurdo. «Dicen que eres un artista», dijo el zurdo. Su voz era grave y rasposa, como el sonido de la lija sobre metal oxidado. Sus ojos pequeños y oscuros como balas no se detuvieron en la cicatriz de Alejandro, sino en sus manos cubiertas de grasa, surcadas de pequeños cortes y callos, las manos de un hombre que hablaba el lenguaje del metal. «Dicen que puedes hacer que un coche susurre en lugar de gritar, que lo puedes convertir en un fantasma. Depende de lo que el coche necesite y de quien lo pida». El zurdo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, se acercó a una mesa de trabajo y con un movimiento teatral dejó caer un fajo de billetes tan grueso que parecía obsceno sobre la superficie metálica. Era más dinero del que Alejandro había ganado en los últimos 2 años. «Necesito que sea más rápido que el diablo. Quiero que la aceleración pegue el alma al asiento. Y necesito que sea un fantasma», repitió, acercándose a Alejandro hasta invadir su espacio personal. El olor a colonia cara y a tabaco caro lo envolvió. «Un compartimento oculto aquí», señaló un punto bajo el asiento del pasajero, completamente indetectable, ni para perros ni para rayos X. «Para transportar objetos de valor». La pausa fue intencionada, cargada de un significado gélido. «Tienes 3 días, ni un minuto más. Mi jefe, don Mateo, es un hombre de precisión». El corazón de Alejandro martillaba contra las costillas, un ritmo descontrolado que competía con los truenos de afuera. Esto no era una reparación, esto era firmar un contrato con las sombras. El fantasma de su padre, Ricardo, un hombre cuya honestidad era tan sólida como los yunques que usaba, pareció susurrarle al oído: «Las herramientas no mienten, hijo. La gente sí. Aléjate de los lobos vestidos con traje». Pero la imagen de las cartas de desahucio y el frío del invierno que se acercaban se impusieron sobre la memoria de su padre. «Trato hecho», respondió Alejandro, su voz sorprendentemente firme.
Las siguientes 72 horas se convirtieron en un torbellino febril de trabajo y paranoia. Alejandro no durmió, vivió a base de café negro y la adrenalina del desafío. Se sumergió en las entrañas del Charger como un cirujano en una operación a vida o muerte. Modificó el turbocompresor, reconfiguró la inyección de combustible hasta convertirla en un sistema de su propio diseño y reforzó la suspensión con aleaciones especiales. Las chispas de la soldadora eran estrellas furiosas en la penumbra del taller, y el rugido del motor, al probarlo en ráfagas cortas, era el grito de una bestia mitológica despertando. Al segundo día, mientras trabajaba en el compartimento secreto, su momento de mayor orgullo se convirtió en una espiral de terror. Tras cortar el suelo metálico bajo el asiento, una de sus herramientas golpeó algo duro y pequeño. No era parte del chasis. Con la punta de unos alicates, extrajo una pieza de metal deformada y ennegrecida. Era el casquillo de una bala de 9 milímetros. El aire se volvió denso y pesado. Siguió trabajando, el sudor frío recorriéndole la espalda, y al levantar con cuidado una de las alfombras originales, vio lo que su instinto temía: una mancha oscura, casi negra, impregnada en la tapicería, sangre seca. Este coche no era para transportar objetos de valor, era un coche de ejecución, un ataúd sobre ruedas. Alejandro se sintió atrapado. Si se negaba a terminar, gente como el zurdo y don Mateo no dejaban cabos sueltos. Si terminaba el trabajo, se convertiría en cómplice de lo que fuera que planearan. Justo en ese instante, mientras sostenía el casquillo en la palma de su mano sudarosa, el pesado portón de hierro del taller comenzó a abrirse lentamente con un chirrido vagónico. La silueta del zurdo se recortó contra la luz sucia de la calle. Había vuelto, un día antes de lo previsto. «Adelantando el trabajo, artista», dijo el zurdo al entrar. Su mirada gélida barrió el taller, deteniéndose en el suelo levantado, en el panel a medio instalar y finalmente en la expresión de pánico en el rostro de Alejandro. Su sonrisa torcida se ensanchó. «Veo que has estado siendo minucioso», dijo, cerrando la puerta detrás de él con un estruendo metálico que sonó como sentencia final. Sus ojos se clavaron en la mano de Alejandro. «Parece que has encontrado algo que no estaba incluido en el presupuesto». Alejandro abrió la mano mostrando el casquillo. Su voz fue un susurro tenso. «¿Qué es esto, zurdo? ¿Qué clase de objetos de valor dejan este rastro?» El zurdo rió, un sonido seco y sin alegría. «Curiosidad, una cualidad peligrosa en nuestro negocio, muchacho. Ese coche pertenecía a un traidor que le falló a don Mateo. Ahora nos servirá para enviar un mensaje a su reemplazo, un tal Ismael el Santo, que cree que puede quedarse con nuestro territorio. El coche es la bestia. Y tú, artista, acabas de ponerle la firma». El zurdo dio un paso adelante, su imponente figura proyectando una sombra que devoró a Alejandro. «Ahora tienes dos opciones. Terminas el trabajo, te llevas el doble de dinero y te olvidas de todo lo que has visto, te conviertes en mi mecánico de confianza, un fantasma útil, o puedes convertirte en un problema, y a mí me pagan muy bien por solucionar problemas». El mundo de Alejandro se redujo a ese instante, al olor a grasa y a pólvora, a la mirada muerta del zurdo y al peso del casquillo en su mano. Sabía que no había vuelta atrás, pero su padre no le había enseñado solo a reparar coches, le había enseñado a entenderlos. Cada máquina tiene un punto débil, un secreto, y él era el mejor en encontrarlos. Con una calma que no sentía, Alejandro miró al zurdo a los ojos y su voz era rápida. «El coche estará listo mañana, por la noche. Será el vehículo más rápido e invisible de esta ciudad». El zurdo asintió, satisfecho. Eso esperaba. Lo que el zurdo no sabía es que Alejandro planeaba añadir una modificación más, una muy personal. Un fantasma en la máquina que solo él podría controlar. Un fallo eléctrico diminuto, indetectable, que podía activar a distancia con un simple código enviado desde un viejo teléfono móvil. Podía apagar el motor en el momento más inoportuno, bloquear los frenos o encender las luces. Alejandro iba a construirles su arma perfecta, pero el gatillo seguiría en sus manos. Terminó el trabajo, aceptó el dinero ensangrentado y vio cómo el Charger negro desapareció en la noche como una premonición oscura. Se quedó solo en su taller, el refugio ahora convertido en el epicentro de una guerra que no era suya. El olor a gasolina ya no le olía a vida, sino a peligro inminente. Había cruzado una línea
Y ahora, el mecánico que solo quería ser comprendido se había convertido en una pieza clave en un juego mortal.